nacional. Empleos, seguridad, libertad, oportunidades. La Fuerza Azul es la fuerza del cambio positivo para México. Azúlate, PAN, Acción por México. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Yo aprendo. Yo me divierto. Radio Universidad, 89.5 FM. La cultura universal. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la segunda parte de esta serie que año con año hacemos en estas épocas de Semana Santa sobre una perspectiva de análisis de los hechos que señala la Semana Santa en la vida de Jesús. Esta es la segunda parte y me acompaña el padre Ricardo Aguilar en esta ocasión, José Quesada Fox, y bueno, yo estaré moderando, Raúl Rodríguez Lucio a sus órdenes. Estará en cabina Analí Méndez, está aquí con nosotros, y pues si usted se quiere comunicar con nosotros, nuestro teléfono en cabina es 442-192-1293. Si quiere mandar un texto, lo puede hacer a WhatsApp 442-344-1404. También estamos en Facebook, en Radio 89.5 FM Universidad. Bueno, ahí también nos puede ver. Así es que bueno, buenos días, José, buenos días, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, aquí con los trabajos de Semana Santa, pero muy bien. Sí, hombre, te diste un tiempecito para volver a estar aquí con nosotros, sí, ¿no? Para escaparme, sí. Así es, qué bueno. ¿Y cómo sientes Querétaro? Muy bien, pues de hecho, pues ya desde 1985 llegamos a vivir aquí. Aquí están mis papás y entonces seguido vengo a visitarlos. Ah, qué bien. Hay que aprovechar. Sí, Ricardo Aguilar es presbítero, párroco en Teotihuacán. En Teotihuacán. Hombre, qué lujo. Sí, qué envidia.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues yo también disfrutando de un Querétaro como el que llegué en 1983. Sí. Ya que, ¿por qué digo eso? Porque no hay tráfico, pude llegar aquí sin ningún problema, sí, muy rápido, pero el día de ayer fui a la procesión del silencio y lo mismo, estacionamos el auto ahí en Caballero y Ocio, sí, y caminamos hasta la Cruz y pudimos disfrutar de esas calles queretanas de la antigüedad. Hombre, entonces estaba a todo dar. A todo dar, y la procesión maravillosa, maravillosa. Hombre, qué bien. Y luego limpiaron las calles, eso nos llamó mucho la atención. Después de la última cofradía, venía todo el servicio de limpieza, dejando la calle impecable. Muy bien. Eso. Muy bien, bueno, en esta ocasión vamos a analizar, hace 8 días analizamos lo que es la entrada triunfal a Jerusalén, donde se festeja Domingo de Ramos. Ahora en esta ocasión he propuesto ver lo que se conoce como la última cena. Vamos a discutir algunos puntos aquí, pero José, tú tenías unos pendientes, ¿no? Sí, mira. Que se habían quedado de hace 8 días. Sí, mira, yo les quería comentar, porque hace 8 días, bueno, se me quedaron pues 2 puntos en el tintero, que los considero previos e importantes a la última cena y al juicio, crucifixión, todo lo que es pues lo que se resume tanto litúrgicamente como se considera eventos que sucedieron teóricamente en una semana, pero que algunos autores, y ahí sí, Ricardo, a ver qué opinas, pues es muy difícil que todo eso haya sucedido en una semana. Inclusive este tema de que desde la aprehensión de Jesús hasta que es sepultado, pues no pasan 24 horas, ¿verdad? Según lo lee uno en los evangelios, y todo esto pues bueno, es una impresión del tiempo, pero yo quiero ir un poquito más atrás antes de discutir esos temas. La semana pasada vimos la entrada a Jerusalén, ¿verdad? Estuvimos tocando el tema de la entrada a Jerusalén desde Betania de Jesús, que entra y es aclamado como rey de los judíos, ¿verdad? Y esto pues es la primera situación que llama la atención, ¿verdad? Es decir, Jesús venía hablando y actuando como un Mesías escatológico, pero al llegar a Jerusalén, cuando se le menciona como hijo de David, ¿verdad? Pues ya viene el reclamo de su propio reino, ya no es un Mesías escatológico tipo Juan el Bautista, vamos a decir, que habla del final de los tiempos, la instauración de un reino, sino que aquí la pregunta sería si él mismo se proclama rey, que es la acusación que lo va a llevar a la muerte, ¿verdad? Eso es lo que le dicen a Pilatos, que él se ha dicho que es rey de los judíos, o la gente que lo acompañaba y que entró con él a Jerusalén y que lo aclamó como rey, ¿verdad? Porque ya se hubiera establecido ese, pues no digamos si rumor o comentario entre sus apóstoles y seguidores, que este era el rey de los judíos. Entonces se le aclama como tal, ¿verdad? Con citas bíblicas. Entonces esa sería la primera cuestión, porque tanto esta entrada a Jerusalén como el otro tema que voy a tratar brevemente, que es la purificación del templo, ¿verdad? Pues parece ser que es lo que causó la aprehensión de Jesús y su condena por Pilato, ¿no? Esto incluso lo menciona Meyer en las partes que me dijiste que leyera, ¿no? Entonces, pues no sé qué comentario pueda haber ahí, o si quieres tú hacer una pregunta. Ricardo, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, yo creo que cuando uno se atiene a los criterios de historicidad, uno tiene que plantear primero cuál es el contexto del mesianismo. Entonces, había muchos tipos de mesianismo en Israel. Había, por ejemplo, los de Qumran que esperaban un Mesías sacerdotal, había otros que esperaban un Mesías casi militar, ¿no? Pero sea como sea, el Mesías tenía que ser un descendiente de David, ¿no? Aunque, por ejemplo, el Mesías sacerdotal que esperaban en Qumran no tenía nada que ver con el sacerdocio levítico, sino más bien con Melquisedec. Entonces Melquisedec ni siquiera era hebreo, ¿no? Entonces tenemos que había variedad en la forma en que se esperaba un Mesías.
Entonces, cuando Jesús es aclamado como rey de los judíos, es una aclamación que va vinculada a un tipo de mesianismo con el que muy probablemente Jesús a nivel histórico, ¿verdad? Estamos hablando a nivel histórico, Jesús se identifica y entonces permite que lo aclamen como rey de los judíos. Y por eso viene el por qué le preguntan a algunos, ¿por qué permites que te digan así, no? Así y Jesús es. responde, bueno, si no hablan ellos, gritarán las piedras, ¿no? Eso significa que Jesús permite que se le atribuya ese título de rey de los judíos, y es una de las causas de su condena, junto con la acusación de que se negaba al pago del tributo del César. Entonces, las dos vendrían siendo actos de sublevación contra Roma, y por eso Pilato accede a la crucifixión, porque se crucificaba ordinariamente a los enemigos del imperio, no a cualquiera. Incluso los dos ladrones que son ajusticiados junto a Jesús, se dice nada más que eran ladrones, pero seguramente habían cometido actos de sublevación para merecer la crucifixión. Sí, me parece muy atinado lo que dices, y bueno, creo que con esto ya podemos pasar, ¿no? A lo siguiente. Al tema de que nos concierne, que es sobre la última cena. Esto va ocurriendo pues ya cuando digamos esa cena que se ve tan intensa en Hechos, de que va y entra a Jerusalén, entra al templo, declama. Bueno, primero pasa obviamente el famoso asalto al templo, y si me permite, Raúl, yo quería tocar ese tema así, muy brevemente. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, muy brevemente. Oye, pero hay que saludar, ¿no? Saludos. ¿Sí los claro. tienes ahí? Sí, déjame pues de una vez, aquí. sí. Bueno, para empezar, Ajá. tenemos porque ahora sí tenemos saludos, a Maggie de la Torre. Buenos días, sí. Saludos al panel, listos para escucharlos, como siempre, ¿verdad? Luego, Ali de la Serna, buenos días, extraordinarios ponentes, gracias. Bueno, Maggie de la Torre, elegimos Ali de la Serna, se repite. Dice ella, saludos a mi profesor, el doctor Ricardo, desde la Ciudad de México, ¿verdad? Gracias. Y a mi compañero don José, gracias. Gran tema nos espera, dice ella, ¿verdad? Luego, pues está nuestro compañero Claudio Márquez Pazzi, que nos está viendo, y tu hermana Mónica Rodríguez Lucio, te envía saludos. Pues es a los que tengo yo. No hay más, A ver, dale. Hay más. Está Leti Garfias, buenos días, productor José, y al padre Ricardo, atenta, saludos desde San José Iturbide. También está Gabriel Magui, felicitaciones al programa, invitado de lujo, doctor Ricardo, sí, invitado de lujo definitivamente. Y Sandra Moya, saludos desde Guatemala, profesor. Son de tus alumnos, sí, ¿no? Sí, una que está en Guatemala. Está buenísimo. Que ya tiene alcance internacional. Sí. Gabriel Magui, saludos desde Tlaxcala. Así es. Está re bien, y hay más gente de la que normalmente hay los sábados. Bueno, ahora sí, José. Pues ahora sí. Bueno, les quería comentar brevemente este tema de la purificación del templo, o la expulsión de los vendedores del templo. Les leo rápidamente, aquí nada más voy a leer una parte de los sinópticos para no quitar tiempo, ¿verdad? Dice: llegaron a Jerusalén, una vez ahí entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes. Esto viene de Isaías 56. Pero vosotros lo tenéis hecho una cueva de bandidos, Jeremías 7. Y entraron de y se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaban la forma de poder matarle, y es que lo tenían miedo,
pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Al caer la tarde salió de la ciudad. Esta entrada al templo aparentemente no sé si es el mismo día o al día siguiente, según un evangelista pone al día siguiente y otro se va de corridito, ¿no? O sea, de lo que es la entrada a Jerusalén es la entrada al templo, ¿no? Entonces aquí la pregunta, el análisis que yo revisé es pues esto también lo considero un hecho decisivo para la condena de Jesús, pues fue un escandalito que armó ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba contra el tráfico comercial que se daba en el patio de los gentiles en las fiestas de la Pascua, y aquí sí hay una cercanía a la Pascua, para ya cumplir lo que se llamaba el segundo diezmo, o Mar Aser Sheni. Este segundo diezmo, o sea, parece que los judíos tenían que dar un diezmo a los sacerdotes, ¿no? O sea, como está ahora en la iglesia, que supuestamente uno a fin de año da el diezmo, ¿verdad? Ellos daban a los sacerdotes, los levitas, les daban un diezmo por ley, ¿no? Y había una segunda ley que decía que tenían que ir a Jerusalén y también gastar un diezmo, ya sea en sacrificios, comprando animales para hacer sacrificios en el templo, o simplemente gastarse el dinero. Eso dicen, así dice. Sí, como una cuota para la manutención del templo. La manutención del templo. Y como traían diferentes monedas, porque venían de diferentes partes, pues lo tenían eso que cambiar por el shekel tirio, que era una moneda de plata, que es la que usaban los hebreos. Entonces, por eso los cambistas. Es que las monedas romanas tenían efigie humana, del César, tenían efigie del César, y no estaba permitido utilizar esas monedas para comprar animales de sacrificio, y de ahí la necesidad de hacer los cambios. De hacer el cambio de moneda, sí. Entonces, pues bueno, entonces por un lado, pues digamos que esos cambistas y mercaderes pues cumplían una función, vamos a decirlo así, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque era necesario, necesitabas cambiar el dinero, ¿verdad? Y por otro lado, pues necesitabas comprar palomas o otros animales para ofrecerlos en sacrificio, ¿no? Entonces, esto es lo que, pero Jesús pues llega y derriba violentamente las mesas, ¿no? Y aquí viene otro tema, ¿verdad? Bueno, pues cómo no lo lincharon a él, ¿no? Sus discípulos debieron de haberlo protegido, y de pronto salió a relucir por ahí alguna espada, ¿verdad? Porque es probable, es probable, ¿no? Entonces, pero también este episodio no pudo haber durado mucho tiempo, porque si no, tuvo que ser. Pues, había milicia judía ahí en el templo, y ahí pegado estaba la Torre Antonia, donde estaba la guarnición. Así es. Entonces yo digo, una de dos, o fue muy rápido, que no tuvieron tiempo de reaccionar, y quizás cuando las tropas tanto judías como romanas pudieran hacer hecho algo, ya se había terminado el borlote, o venía tenía muchos seguidores desde que entró a Jerusalén, que se habían adherido al movimiento, pues igual esos seguidores pudieron haber entrado con él y prácticamente haber hecho algo así como una toma al estilo militar del templo, y entonces pues era imposible, por muchas guarniciones que hubiera, poder reprenderlo. Esa es, digamos, la otra opción que como eso sucede en el patio de los gentiles, seguramente Jesús inmediatamente salió. O sea, fue algo muy rápido, ¿no? Exacto. O sea, tira las mesas, todo, y luego recibe la protección de sus seguidores y sale para evitar un mayor problema, incluso con las autoridades romanas. Así es. Ahora, ¿por qué traigo este tema a colación, verdad? Porque sí es un episodio rápido, pero yo creo que fue muy significativo, ¿verdad? Y por eso, pues ahora sí que usando el criterio de testimonio múltiple, pues aparece en todos los evangelios, aunque en el de Juan está al principio. Sí. Pero vamos, es una razón teológica. Es una razón teológica, exactamente. Pero aquí el tema es ¿por qué es importante? Bueno, pues porque lo que viene a proclamar Jesús es que el templo es una casa de oración para todas las naciones, ¿no? O sea,
Y esto por eso hacía referencia a Isaías 56, ¿verdad? Y pues él ve sacrílego, que aunque sea el patio los gentiles... ¿Puedes poner tu micrófono más derechito hacia ti? Es porque a ver, allá. Ok, perdón, Entonces, aunque lo hacía en el patio de los gentiles, ¿verdad? Pues era sacrílego para lo que decía Jesús, ¿verdad? Y ahora, pues porque también se hace alusión a Jeremías 7, que en aquel tiempo de Jeremías, el profeta Jeremías, también había habido un intento de purificación del templo, cuando el pueblo de Israel de aquellos tiempos se había desviado al culto de otros dioses, de Baal, ¿verdad? Entonces, haciendo alusión a esto, era el tema de purificación. La otra frase, guarida de bandidos, ¿verdad? Y esto, como decimos, pues... aunque tenían una función teórica los cambistas y los vendedores, pues en realidad se habla ahí de que pudo haber usura y comercio y una serie de cosas. Sí, lo más probable es que sí había. Lo más probable, pero según esto, Piñero creo que es el que dice, más va dirigido esto contra los dirigentes del templo, ¿verdad? Que eran los que permitían y fomentaban ese tipo de comercio y de usura, ¿verdad? Sí, seguramente cobraban alguna cuota extra. Entonces, sí, desde luego, sí. Entonces, bueno, y hay algo más, ¿no? Mateo, que como tú nos has dicho, no era un cobrador de impuestos, sino... El autor del Evangelio. Sí, por eso. El autor debió ser un escriba que después se convirtió en seguidor de Jesús. Sí, porque él agrega aquí al episodio le agrega este tema. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó, mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que habían hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que te dicen esto? Sí, respondió Jesús, contesta, ¿no habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Esto es de un salmo, ¿verdad? Y dejándolo salió de la ciudad camino a Betania, donde pasó la noche. ¿Por qué lo de los cojos y los ciegos? Porque se supone que no podía entrar gente impura al templo. Entonces, ¿para qué pone Mateo esa frase ahí, verdad? De que había cojos y ciegos, ¿no? Y esto ha de haber causado más indignación a los sacerdotes, ¿verdad? Porque según las leyes antiguas, pues no podían entrar este tipo de gente, ¿no? Y ya para terminar, también quiero hacer una alusión a un fragmento de Lucas, ¿verdad? Que agrega, enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban la forma de matarle, pero no veían cómo hacerlo porque toda la gente le escuchaba pendiente de sus labios, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo que este episodio ha de haber sido muy importante. ¿Cuántos días ha de haber andado en el templo Jesús? Como decimos, bueno, la Semana Santa te lo reducen a 3 días o una semana, no sé, ¿no? Pero si entró en septiembre, posiblemente la entrada esta que se enuncia pudo haber sido en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos. Y llegamos hasta la Pascua, pues es todo un periodo ahí de meses, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces pudo haber ido Jesús al templo? En una causó este relajito, que es lo que significó, pero también se habla de enseñanzas que daba ahí en el templo, ¿verdad? Y de la constante, ¿cómo se llama? Fricción con los sumos sacerdotes y la gente del templo. Casi nos acabamos la primera media hora con esas observaciones. Nada más quería yo dejar eso, ¿verdad? Porque rápido así nomás decir que esto pues es una acción profética y simbólica, ¿verdad? Que va a ser pues es un cambio, ¿no? O sea, bueno, estoy yéndome más a Juan, más rápido,
¿verdad? Es un cambio de terminar con la era del culto en el templo, que era la ley de Moisés o la alianza, ¿verdad? Y ya entrar pues a una nueva era, ¿no? Eso es lo que quería yo mencionar, ¿no? La importancia de este evento que parece pequeño, pero yo creo que es muy importante ya en los últimos días de Jesús. Eso era lo que... Sí, yo creo que hay simplemente dos líneas máximas o principales de interpretación. Una es que Jesús purifica el templo, y la otra es que Jesús está realizando un juicio profético contra el templo, también, porque lo considera que ya dio todo lo que tenía que dar y cae en corrupción. Así es. Y entonces Jesús, que viene a anunciar la inminente llegada del reino, dice, con la llegada del reino ya no habrá necesidad de un templo. Entonces la destrucción del templo como tema significaría más bien que ha llegado a su fin, su función. Que están llegando los tiempos, ¿no? Exacto. Del reino de los cielos. Tenemos muchos mensajes, José, ¿quieres echártelos? A ver, bien, déjame ver. Sí, Pati Lima, saludos, Padre Ricardo. Es agradable escucharle desde la diócesis de Teotihuacán. Ese sí es desde casa, vamos a decir. Muy bien. María del Refugio Urbina Conde, saludos desde Reynosa. También soy discípula del doctor Ricardo y compañera de don José Quesada. Bendiciones a todos. O sea que, como quien dice, no quisieron dejar la clase de hoy. Sí. Es la clase de hoy. ¿Verdad? Se les dio vacaciones, pero aquí están, ¿no? Ricardo Fernández Castro, saludos desde Coyoacán, un gran invitado. Gloria Leonor, saludos a la mesa de ponentes, en especial al profesor Ricardo desde la Ciudad de México. Y Fa de la Cruz, saludos, Padre Ricardo, presente y compartiendo, gracias. O sea que gracias, están pasando lista. Sí, pasando lista. Pues ya estamos en la mitad del tiempo. Sí, y nos vamos a ir a la identificación de nuestra emisora y un minutito de música e inmediatamente después comenzamos la segunda parte. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Bien, amigos míos, estamos ya en la segunda parte de este programa y ahora sí, entremos al tema, lo que conocemos como la última cena, y pues dejamos al Padre Aguilar que exprese sus puntos de vista. Sí, gracias. Bien,
Sobre la última cena hay algunas versiones sobre la fecha de la última cena, porque aquí, como es un programa de historia, vamos a tratar de abordar la última cena desde criterios históricos. Sabemos que Jesús cenó con sus discípulos un jueves y al día siguiente, viernes, fue crucificado y murió, según lo plantea el criterio de testimonio múltiple de los evangelios. Y también, al menos el mismo Pablo en 1 Corintios 11 habla de que la noche en que iba a ser entregado Jesús cenó con sus discípulos. Los 4 evangelios coinciden en estos días, pero no cuando tratamos de ubicar tales días en el calendario judío. Según las reglas de Éxodo 12, entre los judíos de la corriente principal de tiempos de Jesús, los corderos eran sacrificados en el templo de Jerusalén el día 14 del mes de Nisán, que podía caer entre marzo y abril, porque es un calendario lunar. En Éxodo 12:6 se explica que el sacrificio de los corderos debe hacerse entre los 2 atardeceres, es decir, quizá durante el crepúsculo vespertino. Sin embargo, en el siglo I se hacía entre las 3 y las 5 de la tarde, según Josefo en la Guerra de los Judíos, en el libro 6. Aunque tal vez se adelantara un poco la hora cuando el día 14 de Nisán caía en viernes, precisamente para evitar el ocaso con la entrada del Shabbat. En Éxodo 12:8 se indica que los corderos de Pascua deben ser comidos esa noche después del ocaso del día en que eran sacrificados los corderos. En tiempos de Jesús, el ocaso marcaría el comienzo de un nuevo día, que es el 15 de Nisán, el día de la Pascua propiamente dicha. Por ejemplo, en el libro de los Jubileos, como testimonio extrabíblico, en el capítulo 49, escrito en el siglo II a.C., se dice: recordad el mandamiento que el Señor os dictó en relación con la Pascua, mandamiento que observaréis en su día, el 14 del mes primero, o sea, Nisán, para que podáis sacrificarlo, o sea, referente al cordero, antes de que se haga de noche y podáis comerlo el día 15 de noche después del ocaso. O sea, literalmente se está diciendo ya la especificación de cuándo se debe comer el cordero. Ahora, hay diferencias entre los evangelios sinópticos y el evangelio de San Juan. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, describen la última cena de la noche del jueves como cena de Pascua, específicamente en el pasaje de la preparación de la cena en Marcos 14, versículos 12 al 17 y sus paralelos. Lo mismo en Lucas 22:15. Por ejemplo, Marcos 14:12 dice: el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntan sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Ahora, la preparación de la cena se dio durante el día jueves, que es 14 de Nisán, día establecido para el sacrificio de los corderos de Pascua, nada más que se sacrifican durante el día, y llegado el ocaso ya se tendría la cena. La cena pascual celebrada tras ponerse el sol habría ocurrido el 15 de Nisán, día de la Pascua. Por tanto, según los sinópticos, la detención, juicio, crucifixión, muerte y entierro de Jesús sucedió todo el viernes 15 de Nisán, día de Pascua. De aquí concluimos que el sábado fue 16 de Nisán. Pero en Juan, nada indica que la cena fuera de Pascua. Más bien tuvo lugar antes, ¿no? Entre el jueves y viernes. De hecho, Juan dice que el viernes de madrugada, en Juan 18:28, dice que las autoridades judías llevan a Jesús de casa de Caifás al pretorio, la residencia de Pilato en Jerusalén. En el versículo 28 se dice: y ellos mismos, es decir, las autoridades judías, no entraron en el pretorio para no contaminarse, sino que permanecieron fuera, manteniéndose legalmente puros, a fin de comer la Pascua. Y se utiliza el verbo phagein en griego, que significa comer, ¿no? Entonces, este verbo usado en los sinópticos para describir la última cena es el mismo que Juan utiliza en labios de las autoridades judías para decir que van a comer la Pascua. Luego, Juan dice que cuando Pilato se sienta en el tribunal para pronunciar su veredicto, era entonces el día de la preparación para la Pascua. Según Juan, el jueves fue 13 de Nisán para la puesta del sol. La última cena en Juan
fue al comienzo del 14 de Nisan y no del 15 como en los sinópticos. Por tanto, no fue una cena de Pascua según Juan. Luego, la crucifixión, la muerte y entierro de Jesús ocurren el viernes 14 de Nisan antes del ocaso, y la Pascua empezó con la cena celebrada por los judíos el viernes cuando Jesús ya está sepultado. Como se puede ver fácilmente, según Juan, en ese año la Pascua fue en sábado. Esto explica por qué Juan subraya la preocupación de los judíos por bajar los cuerpos de las cruces antes de que empezase el sábado, porque dicen, era un gran día aquel sábado, en Juan 19:31. Es decir, aquel sábado era un día especialmente solemne, pues era la Pascua. Entonces todo indica que la cronología de Juan es la históricamente correcta. De hecho, Raymond Brown y Meyer presentan razones de peso en favor de esta cronología juánica. Las razones son, primero, la datación juánica del arresto de Jesús al comienzo del 14 de Nisan y su relato de un proceso más informal ante los funcionarios judíos durante las horas de la noche no implican una improbabilidad histórica, como sí sucede en el caso de los sinópticos. Los estudios de la crítica formal y redaccional, es decir, cuando se analiza precisamente el texto para tratar de ver cuáles son las tradiciones que están detrás y cuáles son las modificaciones redaccionales que cada evangelista hace a esa respectiva tradición, pues apoyan esta idea en general. Además, parece que Marcos modificó la tradición recibida sobre la pasión de Jesús, presentando la cena como cena pascual. Las modificaciones redaccionales que él pudo introducir a esa tradición son mínimas pero sustanciales para el resultado final. En Marcos 14:1, en la primera parte del versículo, se dice, faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Y la parte relativa a la preparación de la última cena, además tenemos en 14:12 al 16 del mismo Marcos, tenemos este fragmento que dice, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero, le dicen los discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero pascual? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dicen, vayan a la ciudad, encontrarán entonces a un hombre llevando un cántaro, etcétera, y ahí se debe preparar entonces la cena de la Pascua. Ahora, una vez identificadas las referencias a la Pascua en los relatos de la Pasión, se aprecia que la última cena en la tradición sinóptica, en términos generales, no difiere de la de Juan. Sospechando que sus enemigos querían acabar con él y sabiendo que quizá no podría celebrar la cena pascual con sus discípulos, entonces Jesús organizó antes de la Pascua una solemne cena de despedida con sus discípulos más cercanos a él. Esta cena fue la noche del jueves, cuando comenzaba el 14 de Nisan. Estrictamente hablando, la cena no fue de Pascua, ni para suplirla, pero sí fue solemne. Ahora, dado que allí se despedía Jesús de sus discípulos, el tono de la reunión sería religioso, acompañado de las formalidades, como estar recostados ante la mesa, beber vino, cantar himnos, muy semejante a una cena de Pascua. Entonces, como conclusión, si consideramos la cena como pascual, hemos de suponer que el dueño de la casa era muy rico, pues su casa debía ser enorme, ya que presta una parte de su casa para que Jesús y sus discípulos celebren cena de Pascua, mientras que el dueño de la casa con su propia familia tendrían que estar en otra parte de la casa también cenando la cena de Pascua. Y eso se ve bastante difícil en la situación socioeconómica que se vivía en ese tiempo. Entonces es más probable que Jesús usara esa casa la noche del comienzo del 14 de Nisan, que era el día de la preparación según el Evangelio de San Juan, pues su anfitrión les podría ofrecer privacidad a Jesús y a sus discípulos y los medios adecuados para su cena especial. Y después el dueño de la casa, la noche siguiente, ya pudo haber tenido su cena de Pascua. Bien, entonces, nos preguntamos por qué comúnmente se dice que la última cena es cena de Pascua? Porque, de hecho, por ejemplo, en la liturgia
se maneja esa idea, ¿no? Porque se va tomando principalmente de los sinópticos la idea de la Pascua. Ahora, si Juan tiene razón, históricamente hablando, entonces, por la semejanza de lo que encontramos en la cena de Jesús, que están reclinados en la mesa, que beben vino, que cantan himnos, quizá de ahí vino la comprensión de esa cena como una cena de Pascua. Ahora, en la iglesia se dice que Jesús, sabiendo que iba a ser entregado, adelantó la cena de Pascua. Eso ya es una interpretación. Sí. Ajá. Jesús, estrictamente hablando, digamos, con criterios de historicidad, solamente podemos afirmar que Jesús hizo una cena de despedida porque sabía que era altamente probable que lo fueran a apresar y a justiciar, ¿no? Entonces, él, intuyendo ya que lo iban a matar, adelanta la cena, pero mete elementos que son propios de una cena de Pascua, a excepción del cordero. Sí, aquí es donde yo quería hacer un comentario, sea de Pascua o no de Pascua. Creo que lo verdaderamente importante es el significado que hay en la cena, de que él dice que su cuerpo es el pan, y el vino es su sangre. Entonces esto ya implica que un concepto de salvación, ahora que antes, digamos, si el cordero era un cordero para sacrificio y festejaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ahora esta liberación pasa a través de él. Entonces esto es, yo creo que el verdadero punto importante, y se los pongo a usted, José. Sí. ¿Tú qué opinas de este punto, de este cambio de señal, de significado, de lo que sería una cena normal de Pascua o no, quizás de despedida, pero la controversia de el vino es la sangre de Jesús y el pan es su cuerpo? ¿Será histórico? ¿Lo metió Pablo? O, a ver, aquí quiero comenzar un pequeño debate. Es que ahí está la pregunta, ¿no? Que la cita de Pablo, ¿verdad? Bueno, lo que escribió Pablo es previo a la redacción de los evangelios, ¿no? Entonces, Pablo dice, les comunico lo que a la vez a mí se me ha comunicado del Señor, o algo así dice, por revelación, ¿no? O sea, aquí la idea es que Pablo interpreta eso como una cena eucarística. Mira, si quieres reproduzco esta parte. Dice, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía, y así siempre que coman pan y que beban vino de esta copa, pero proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esto viene en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 30. Más o menos, esta es la primera mención de, digamos, del significado de esa cena, y aparece en Pablo. ¿Por qué puso Pablo esto? Es mi gran pregunta, no sé, Ricardo. Sí, todo parece indicar que la comunidad de Corinto tenía ahí problemas sobre el respeto que se debía mantener a la llamada Cena del Señor, que algunos de los corintios la confundían con una convivencia. Y entonces unos se adelantaban a la celebración de la cena, no esperaban a los otros que llegaran del trabajo, del campo, etcétera. Y luego pues como que era una convivencia más o menos relajada, no había un contexto propiamente religioso. Entonces Pablo se entera y entonces decide escribirles para decirles, miren, la cena del Señor es una cosa y las convivencias son otra. Entonces la cena del Señor es un momento propiamente litúrgico, ¿no? Donde recordamos los actos que hizo Jesús en la cena que podríamos llamar cena de despedida,
donde Jesús tomó el pan y el vino y dijo estas palabras, identificándose con el pan y el vino para crear una comunión con sus seguidores, ¿no? Y entonces por eso él insiste en que es necesario discernir la presencia de Cristo en el pan y el vino, y que eso no debe reducirse a una simple convivencia, o como le llamamos también en la iglesia, un momento de ágape, de convivencia fraterna entre los miembros de los grupos de apostolado. Y quizá esa fue la motivación básica de Pablo para poder escribir esas palabras. Ahora, la referencia que hace a la tradición recibida, les transmito lo que a mi vez he recibido, refleja que él no se pudo haber inventado. Así es. ¿Verdad? Que yo creo que es lo que Piñero siempre está diciendo, que Pablo se inventó prácticamente el cristianismo. Pues no creo, porque Pablo insiste, yo he recibido esto, entonces es necesario que ustedes lo crean, ¿no? Y por eso hace esa insistencia. Pero paradójicamente, Piñero, lo que acabas de decir, en lo que leí yo, sí reconoce esto como una interpretación teológica. Sí, o sea, es una interpretación teológica, invento, pero no es invento de Pablo. Así es. Simplemente Pablo dice, aunque sea una interpretación teológica de la cena, no la creó Pablo. Así es. Ajá. La tradición paulina conserva este elemento de la tradición, y lo, digamos, lo hace más eficaz su difusión, pero Pablo no creó el relato. Sí, porque estas frases de Corintios prácticamente las tomó Marcos, casi como copiadas, y de ahí de Marcos ya a los sinópticos hacen, digamos, este nuevo significado, que ya sea que si haya sido de Pascua o no de Pascua, es donde detona un gran cambio, ¿no? Un gran cambio. Sí, yo creo que yo creo que ahí también algo relevante y que muy poca gente habla de eso es que Jesús utiliza pan y vino, como lo hacía Melquisedec. Melquisedec era sumo sacerdote, pero no era hebreo, utiliza pan y vino, es el único sacerdote de la antigüedad que usa pan y vino. Y aquí Jesús también lo hace. Entonces puede ser que Jesús haya tomado pan y vino deliberadamente para crear una vinculación con Melquisedec, con la idea de Melquisedec, de una idea de sacerdocio. Y entonces por eso igual la iglesia con el tiempo va viendo que Jesús pudo haber tenido una intención de instituir su alianza con sus seguidores, utilizando los elementos que el sumo sacerdote de la antigüedad había utilizado, y de ahí que se interprete la última cena como una institución del ministerio sacerdotal. Sobre todo cuando dice, hagan esto en conmemoración mía. O sea, ¿qué necesidad había de repetir esos signos? Entonces, ahí hay una intención de parte de Jesús, del Jesús histórico, que precisamente por eso llega por vía tradición a Pablo. Ahora ya eso puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Sí. Pero el hecho es que Jesús lo hace. Jesús utiliza pan y vino, no hay cordero, y el hecho de que no haya cordero también después viene otra interpretación teológica de decir es que Jesús es el cordero. Pero eso ya es una interpretación posterior. Sí. Ajá. Así es. ¿Esto qué implicaba exactamente? O sea, pongamos que es histórico y es simple y sencillamente recordar el momento, o es una, digamos, una afirmación en el sentido de que ahora la salvación pasa a través de él, o es un cambio de jugada con respecto a las instituciones que había en la religión judía? Mi pregunta. Sí, como Jesús lo que está haciendo es crear una renovación del judaísmo. Eso es propiamente, ¿verdad? Y ya después, con el tiempo, se genera la necesidad de una independización del movimiento de Jesús con respecto al judaísmo, cosa que va a llevar décadas después y que va a derivar precisamente en el nacimiento del cristianismo. Pero el Jesús histórico, cuando aplicamos los criterios de historicidad a los evangelios, a las cartas de Pablo, a la carta a los hebreos, Apocalipsis, todo eso, lo que se descubre es que Jesús quería reformar el judaísmo, y por ello necesita plantear una nueva alianza. Pero esa alianza, como dices, ahora va a pasar por medio de él. Entonces él es el punto de inflexión de la
que refleja pues la caducidad de muchas instituciones del judaísmo, pero no viene a destruirlas, sino viene a asumirlas. De hecho, en el Evangelio de San Juan vemos cómo en la teología juánica presenta a Jesús como aquel en el que todas las instituciones judías llegan a su pleno cumplimiento, porque Él es el nuevo templo de Dios, Él es el nuevo Cordero de Dios, Él es la Pascua propiamente, y entonces el Shabbat o descanso de Dios también llega a decir incluso San Pablo, Jesús es nuestro descanso, es nuestro Shabbat. Y eso significa que se interpreta a Jesús como plenitud de las instituciones judías. Esto, bueno, sí, bueno, pongamos que es así, pues significaba una blasfemia, ¿no? Digamos, para muchos, para el sumo sacerdote que, digamos, teniendo en cuenta todo esto, se rasga las vestiduras, dice, ¿qué pasó, no? Pues, ¿cómo? Sí, o sea, aquí sí tendría sentido un juicio judío en este aspecto, ¿sí? Por eso traje el tema del templo. Por eso traje el tema del templo, porque rompe con la institución, o sea... Si lo que hace Jesús se considera una blasfemia contra el templo. Así es. Sí, es una... Sí, bueno, y hacer pasar, digamos, el recuerdo de una cena que probablemente fue de Pascua, que recordaba una liberación ya muy antigua. Ahora, este sentido, ahora se trata de meter un concepto de salvación del mundo a través de su persona, con los signos de el pan y el vino, la sangre y su cuerpo. Es muy fuerte. Definitivamente es algo muy fuerte para que... Sí, de hecho, por eso Juan en el capítulo 6, que pone estas palabras de Jesús en el discurso de Cafarnaúm, donde dice Jesús, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, etcétera. Entonces, ¿cómo reaccionan los judíos? No, estas palabras son duras, ¿quién puede soportar eso? Y se empiezan a ir, ¿no? Y eso refleja que en algún momento histórico Jesús llegó a decir estas palabras y ocasionó prácticamente una división muy fuerte en su grupo, al grado que solo los 12 se quedaron, ¿no? Y... Pues sí, o sea, yo por eso siempre pienso que esto es más bien son ideas de Pablo que de Jesús. Es como así, lo siento. ¿Cuánto nos quedan? 3 minutos. José, tienes 2 minutos. Ideas de Pablo, pero que tienen que haber salido de algo. O sea, yo lo que quiero decir con esto, no quiero decir que Pablo así como que se sentó a hacer ficción, ¿no? Dijo, bueno, vamos a hacer una historia de esta persona que murió crucificada y voy a hacer toda una ficción, toda una historia, ¿no? Sino que debe de haber un trasfondo, algo, una realidad, por así llamarlo, que motivó a Pablo a recibir esa inspiración que él transmite. No sé, tú eres el experto ahí, porque tú hiciste la tesis. Sí, es que Pablo más que nada lo que él hace es... se considera apóstol y todo porque ha tenido una revelación del encuentro de Jesús con Jesús en el camino de Damasco. Pero el conocimiento de los pormenores de la vida de Jesús los recibió por tradición. La llamada tradición de Jesús, que era una tradición oral, fue lo que alimentó a Pablo y ya después él teologizó muchas cosas. Sí. Pero el mismo Pablo no pudo haberse inventado datos de la nada y decir que eran revelación, porque era demasiada la cantidad de gente que todavía vivía y que había conocido a Jesús. Sí. Y no tenemos un historial de detractores de Pablo dentro de las comunidades seguidores de Jesús. Buen punto, pero ya se nos terminó el tiempo. Aquí vamos a seguir de hoy en ocho. De hoy en ocho, ¿verdad? Sí. Así perfecto, así ¿no? Es. Aquí va a estar Denise Moreno también mandó saludar. Sí, a ver, no sé. De Ciudad Juárez. Si hay Denise Moreno de Ciudad Juárez. Sí. Fray, ¿qué? Fray, Pati, ¿qué? Es que yo llego hasta ahí, no sé por qué a mí del siempre... Santuario de Atotonilco, Guanajuato. Saludos, William Domínguez. Sí, es Fati Caladora del Celadora. Ay. Sí, manda saludos, William Domínguez. ¿Qué diferencia hay entre Jesús terrenal
y el espiritual ya lo dejamos para de hoy en noche. Entonces, es muy largo explicar esto, ya no tenemos tiempo. Guardamos la pregunta, pues sí, es una gran pregunta. De hoy en 8. Gracias, José. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Ricardo. Nos vemos de hoy en 8. Dios mediante. Sí, vamos a ver el juicio, ¿verdad? Creo que es lo que tenemos calendarizado. Sí, sí. El juicio de Jesús. Prendimiento y juicio de Jesús. Prendimiento y juicio. Por eso traje estos temas, porque son antecedentes. Gracias a Anaí Méndez, aquí en Controles Técnicos, a todos ustedes que tengan un bonito Sábado Santo. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad.